Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo, vamos a hablar sobre por qué es importante llevar un manómetro de neumáticos en su coche. Un manómetro de neumáticos es una herramienta esencial para cualquier conductor. Le permite comprobar la presión de los neumáticos de su coche de forma regular, y asegurarse de que están inflados correctamente. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, los neumáticos inflados correctamente mejoran la seguridad de su conducción. Unos neumáticos con la presión adecuada tienen un mejor agarre en la carretera, lo que reduce el riesgo de accidentes. En segundo lugar, los neumáticos inflados correctamente también mejoran la eficiencia del combustible. Unos neumáticos con la presión adecuada tienen menos resistencia a la rodadura, lo que significa que su coche utilizará menos combustible. En tercer lugar, los neumáticos inflados correctamente también duran más. Unos neumáticos con la presión adecuada se desgastan de forma más uniforme, lo que significa que tendrá que sustituirlos con menos frecuencia. En este vídeo, le mostraré cómo utilizar un manómetro de neumáticos, y cómo comprobar la presión de los neumáticos de su coche. También le daré algunos consejos sobre cómo mantener los neumáticos inflados correctamente. Así que, si quiere mejorar la seguridad de su conducción, la eficiencia del combustible y la vida útil de sus neumáticos, asegúrense de ver este vídeo. Gracias por ver. Un manómetro de neumáticos es una herramienta esencial para cualquier conductor. Es un dispositivo que mide la presión de aire en los neumáticos de tu coche. La presión de aire adecuada es crucial para la seguridad y el rendimiento de tu vehículo. Unos neumáticos con la presión correcta te ayudarán a ahorrar combustible. Los neumáticos con la presión correcta tienen menos resistencia a la rodadura, lo que significa que tu coche necesita menos energía para moverse. Esto puede ayudarte a ahorrar dinero en combustible. Mejorar la seguridad. Los neumáticos con la presión correcta tienen un mejor agarre en la carretera, lo que te ayudará a mantener el control de tu coche en condiciones resbaladizas o de frenado brusco. Prolongar la vida útil de los neumáticos. Los neumáticos con la presión correcta se desgastan de manera uniforme, lo que significa que durarán más tiempo. Hay dos tipos principales de manómetros de neumáticos. Los manómetros de neumáticos de varilla son los más comunes. Son pequeños y portátiles, y funcionan insertando la varilla en la válvula del neumático. La varilla tiene un indicador que muestra la presión del aire. Los manómetros de neumáticos digitales son más precisos que los manómetros de varilla. Funcionan de manera similar, pero en lugar de un indicador, tienen una pantalla digital que muestra la presión del aire. Para usar un manómetro de neumáticos, sigue estos pasos. Retira el tapón de la válvula del neumático. Inserta la varilla del manómetro en la válvula. Presiona la varilla hacia abajo hasta que escuches un silbido. Lee la presión del aire en el indicador o la pantalla digital. Compara la presión del aire con la presión recomendada para tus neumáticos. Esta información se encuentra en la etiqueta de la puerta del conductor o en el manual del propietario. Si la presión del aire es demasiado baja, infla el neumático hasta la presión recomendada. Si la presión del aire es demasiado alta, desinfla el neumático hasta la presión recomendada. Vuelve a colocar el tapón de la válvula. Un manómetro de neumáticos es una herramienta esencial para cualquier conductor. Te ayudará a mantener la presión de aire adecuada en tus neumáticos, lo que te ayudará a ahorrar combustible, mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de los neumáticos. Los manómetros de esfera son el tipo más común de manómetro de neumáticos. Son relativamente económicos y fáciles de usar. Para usar un manómetro de esfera, simplemente colóquelo en la válvula del neumático y presione hacia abajo. El manómetro mostrará la presión de los neumáticos en libras por pulgada cuadrada. Sí, los manómetros de neumáticos digitales son un poco más caros que los manómetros de esfera, pero son más precisos y fáciles de leer. Para usar un manómetro de neumáticos digital, simplemente colóquelo en la válvula del neumático, y espere a que se muestre la lectura. La mayoría de los manómetros de neumáticos digitales también tienen una función de apagado automático, lo que ayuda a conservar la vida útil de la batería. Un sistema de control de la presión de los neumáticos, TPMS. Es un sistema que controla la presión de los neumáticos de tu coche y te avisa si la presión es demasiado baja. Los TPMS son obligatorios en todos los coches nuevos vendidos en los Estados Unidos desde 2008. Aunque un TPMS es una buena herramienta de seguridad, no es un sustituto de un manómetro de neumáticos. Un TPMS solo te avisará si la presión de los neumáticos es demasiado baja, pero no te dirá cuál es la presión real de los neumáticos. Un manómetro de neumáticos te permite comprobar la presión de los neumáticos con regularidad, y asegurarte de que están inflados a la presión correcta. Un manómetro de neumáticos es una herramienta esencial para cualquier conductor. Te permite comprobar la presión de los neumáticos con regularidad, y asegurarte de que están inflados a la presión correcta. Esto puede ayudarte a mejorar el ahorro de combustible, prolongar la vida útil de los neumáticos y mejorar la seguridad. Aunque un TPMS es una buena herramienta de seguridad, no es un sustituto de un manómetro de neumáticos. Te recomendamos que tengas un manómetro de neumáticos a mano, y que compruebes la presión de los neumáticos con regularidad.